En las últimas semanas, en los últimos días, se conoció el porcentaje de inflación correspondiente al mes de febrero y obviamente que todavía siguen las expectativas sobre cómo va a ser la proyección para este 2025, atándonos a la promesa del presidente Javier Milei con respecto a perforar ese piso del 2%, ¿no?, que se había prometido el año pasado. Sin embargo, todavía estamos pendientes de eso, y para hablar sobre con precisión sobre estos detalles, estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro. Ella es economista jefe de FADO. Nicole, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Nicole, uno cuando no entiende de economía y ve por televisión, sube el dólar, sube el riesgo país, que a veces no notamos la diferencia a corto plazo, cuando sube y cuando baja, pero igual nos preocupamos y nos ocupamos, nos quita mucho tiempo en el día en estos temas. ¿Nos podés ayudar a entender qué es lo que está pasando en estas últimas horas? Bueno, por un lado, como bien decías, salió el dato de inflación de febrero, que marcó un 2,4% en el mes, y esto fue un poquito por encima de lo que se esperaba anteriormente con respecto a la inflación. En ese sentido, también en el día de ayer, vimos que subió el dólar blue, que corridas bancarias. Bueno, en realidad lo que fue pasando tiene que ver con cierta incertidumbre que se está generando, por ejemplo, en torno al acuerdo con el FMI, de una posible devaluación, de que si se diera esta posible devaluación, el dólar sería más atractivo. Entonces se desarman determinadas inversiones, por así decirlo, que se resguardan en una tasa de interés y se van al dólar. Entonces estas situaciones son de cierta forma las que nos ponen en alerta y nos hacen ir mirando estas variables. Claro. Hoy por hoy, el dato de inflación de febrero estuvo un poco por encima de lo esperado. Sí hay proyecciones para lo que sería marzo, que están en torno al 1,9 y 2,1%, o sea, con la esperanza de perforar este piso del 2% y cerrar un año con una inflación en torno al 24-25%. Ahora, Nicole, ¿por qué se da este porcentaje de 2,4%? ¿No? Porque si uno entiende la explicación del presidente, justamente hace un asterisco ahí como para explicar que en realidad el gran responsable fue el aumento de la carne, ¿no? Bueno, sí, ahí hubo un punto que justamente aumentó lo que es la carne vacuna, sus derivados, digamos, los cortes de carne vacuna y derivados como las hamburguesas, por ejemplo, y en ese sentido empujó un poco lo que es el índice de inflación de febrero. En enero y febrero lo que estuvo sucediendo con el sector en particular de la carne es que aumentó la hacienda en pie. Estamos también con una reducción de oferta por cuestiones de sequía, falta de agua. Entonces, en ese sentido, esto hizo que aumentaran los precios en enero y febrero. Se puede llegar a esperar muy leve algún rezago para marzo, no muy fuerte, pero bueno, el principal aumento se dio justamente en la carne, que cabe destacar que sigue estando, digamos, por debajo de lo que es la inflación a nivel general, los aumentos de la carne vacuna en particular. Teniendo en cuenta el plan económico del gobierno, ¿esto es sostenible durante el año? Esto lo digo a propósito de también la marcha que va a haber hoy. Una de las cosas que tampoco se aumentó es las jubilaciones, entre otros. Este nivel de inflación a la baja, teniendo en cuenta algunos valores que siguen parados o pisados, ¿es sostenible? Bueno, justamente creo que ahí está un poco lo que mencionás. Están las expectativas de que más tirando hacia mediados de año lleguemos a perforar el 2%, 1,5% y cerrar con inflación que no supere el 25%, pero estamos teniendo ciertas frenos, por decir, o anclas a la inflación. Uno tiene que ver con el tipo de cambio, es decir, el avance mensual del tipo de cambio del 1%, que antes era superior, y también porque
se han frenado algunos aumentos que tienen que ver, por ejemplo, con las tarifas de los servicios públicos. Bueno, Y en sigue siendo un asterisco importante ese, ¿no? Porque el otro día estábamos revisando ese plan, esos objetivos que tiene el gobierno, y justamente aparece los subsidios a los servicios públicos como uno de los grandes déficits que tiene. Sí, exactamente, es uno de los puntos que todavía se podría decir que falta corregir, pero también mirando un poco cómo van evolucionando, recién mencionabas las jubilaciones, cómo van evolucionando también la inflación y los salarios, por ejemplo. O sea, recién desde abril, mayo del año pasado, los salarios en promedio comenzaron a evolucionar un poco por encima de la inflación y a recuperar el poder de compra. Entonces todavía tenemos un margen que recuperar de este poder de compra, que los salarios sigan esta tendencia a estar por encima de la inflación, para poder mejorando la situación. ¿Cómo puede ayudar al gobierno este acuerdo con el FMI, este posible desembolso justamente? Bueno, el principal punto es que el gobierno está necesitado de dólares. Hoy por hoy esos dólares provienen principalmente de lo que es las exportaciones, y en particular el sector agropecuario. Entre 6 y 7 de cada 10 dólares provienen de exportaciones del agro. Bueno, este acuerdo lo que haría sería traer, digamos, dólares que son necesarios para el gobierno para seguir, conteniendo un poco inflación y hacerse de los dólares que necesita. Bueno, se habla mucho de que el dólar está barato, ¿no? ¿Esto es real? ¿Es una percepción real? ¿Posiblemente aumente esto más adelante o qué expectativa hay sobre esto? Bueno, el gobierno sigue y habla de que no va a haber una devaluación, que no va a haber un aumento del tipo de cambio, que sigue confiando, digamos, en las fortalezas de su plan de gobierno. La realidad es que hoy por hoy, si vemos hacia atrás, el dólar está atrasado. Si lo vemos, por ejemplo, de compararlo con la inflación, o sea, el valor del dólar hoy está un poco atrasado con respecto a la inflación, y en ese sentido tenemos cierta pérdida de competitividad por el lado del tipo de cambio. Nicole, como siempre, te agradecemos este contacto con Nadie es Perfecto. Seguramente vamos a seguir de cerca el tema para ver cómo evoluciona esto. Estamos en Argentina, esto obviamente genera mucha expectativa, así que vamos a estar detrás de eso. Muchas gracias. Dale, un gusto haberlos acompañado. Nicole Pisani Claro, economista jefe de FADA, estaba en comunicación con Nadie es Perfecto.